El agua es la vida, sin agua no hay vida. Y en Coín, lógicamente, pues no podía ser de otra manera. El agua siempre ha sido la riqueza y la prosperidad de la localidad de Coín. Eso tiene reflejo en el urbanismo, en nuestro urbanismo del pueblo, tiene reflejo en la toponimia, en la geografía, hasta en la gastronomía. Coín siempre ha sido conocido por la abundancia y riqueza de agua. El casco urbano está ubicado donde está ubicado, por el desnivel que existe desde el nacimiento hasta lo que sería el molino de Saladilla, que hay un desnivel de unos 100 metros, y eso provoca que la fuerza motriz del agua, al bajar, pues pudiera mover diferentes industrias como molinos de harina, molinos de aceite, batanes y diferentes microindustrias que existían dentro del casco urbano de Coín. Coín tiene la suerte de haber tenido un espacio privilegiado, que es lo que aquí nosotros conocemos como el nacimiento, que es lo que en definitiva dio lugar más tarde al asentamiento que se convertiría en lo que hoy es la población de Coín. Y Coín surge porque existe ese manantial, ¿no? Si no, no existiría Coín, ¿no? Ni estaría donde está, ni habría tenido la importancia histórica que tuvo. El nacimiento no solamente ha sido y es la mayor riqueza de Coín, ¿no? Convertida en agua, ¿no? Que es la que ha sido la gasolina de ese motor que ha generado la historia de Coín, incluso la industria de Coín y incluso, bueno, pues nuestro propio devenir como pueblo, ¿no? Ibn al-Hatabi dicit, Dazcuán, jardines y estanques. La excelencia de sus frutas están por encima de toda ponderación. Sus edificios son como un jaguarnat y un sadir. Es como una amplísima mesa llena de exquisitos manjares. Las piedras de sus molinos ruedan constantemente y los árboles son tan espesos que sus ramas se enlazan en estrecho abrazo. Sopla allí una suave brisa. En fin, la fama de esta ciudad se pregona por el mundo, como ondea a todo viento un estandarte. Tenemos un complejo de acequias impresionante. Creo contabilizar en el acta de la comunidad de regantes que había unos 28 acequias. Acequias principales hablamos, después hay ramales secundarios, no infinitos, pero muchísimos. Las acequias de Coín, pues como ya sabéis, muchas tienen tamaño prácticamente de arroyo, sobre todo en la anchura que tienen. Acequias importantes, pues sobre todo la de Río Lamino, que riega la zona de Huertas Viejas, que es la acequia que pasa por donde está el convento de las religiosas clarisas en la actualidad, arriba de la carretera de Mijas. Acequias importantes también la acequia de la Candonga, que regaba la zona del castillo de Benamaquís, que se llama, que se encontraba en la zona de Miravalle, y acequia importante también la del Naranjal y la del quebradero de Valdeperales, por supuesto. Siempre debió ser un pueblo relativamente rico. En todo caso, el lugar a partir del siglo X, siglo XI, comienza a cobrar una cierta relevancia que aumentará con ese proceso de urbanización tan intenso que se da con los almohades y que ya en el siglo XIII, XIV, Coín tiene ya las hechuras de una ciudad, las hechuras de una medina y funciona como tal. Quiere decirse que ese momento, que estamos hablando del siglo XIII, XIV, pues ya la industria coineña de la harina y del aceite era notable. La cuesta de los molinos en Coín tenemos constatado la existencia por lo menos a final de época andalusí de 5 o 6 molinos. Se tiene la creencia errónea de que el curso natural de este río pasa por el centro del pueblo. El curso natural no va hacia Coín, lo que va hacia Coín es el cauce desviado ya en época andalusí, mediante un sistema de conducción de acequias, para que todos nos entendamos, sobre todo para el funcionamiento de los molinos hidráulicos y en especial harineros. El nacimiento de Coín es, además de proveer de agua y por tanto facilitar la vida a todos los habitantes de Coín desde siempre, además ha sido una fuerza motriz para la industrialización de este pueblo. Aprovechando la caída, se hacían acequias que se cogían de la acequia principal y se desviaban al cárcavo, que al caer el agua caía por gravedad
y movían lo que son los rodernos. Esos rodernos a su vez movían las piedras que tenían arriba, la madre y la maestra, y el grano iba cayendo, iba girando la rueda y iba moliendo el grano. Hay que tener en cuenta que el nacimiento más grande que tenemos es el de el conocido públicamente como el nacimiento de Coín, ¿no? Pero hay muchísimos nacimientos en Coín. Nos podemos remitir a los textos del Trinitario Domínguez de 1773, que habla de unos 250 nacimientos de agua. La mayoría de ellos son privados, están en fincas privadas, porque todo lo que es la parte que cae desde el nacimiento hacia lo que es el casco urbano, en todos esos desniveles surgen en veneros, manantiales, que son de donde están recogidos la mayoría de las fuentes que hay en Coín. Fíjate la cantidad de industria que era capaz de soportar esa fuerza, ¿no? El sistema kárstico que compone la Sierra de Mijas es como una esponja que todo lo que llueve acumula el agua y después poco a poco la va soltando. Centrándonos también un poquito en el sistema de abastecimiento urbano, ya de lo que es prácticamente la localidad, además de la gran obra de ingeniería hidráulica que supuso la construcción del cauce de los molinos, del cauce que se desvía del nacimiento hacia la población, hay que destacar sobre todo en la zona del Albaicín, en la zona de Calle Los Ángeles, los sistemas hidráulicos bastante interesantes que tenemos allí, ¿no? En la zona del Albaicín Chico tenemos dos manantiales, el manantial de San Antonio y el manantial de la Teja. En el manantial de la Teja hemos descubierto recientemente un aljibe de época andalusí, con dos tramos abovedados, con bóvedas peraltadas, con una cisterna a modo de alcubilla con rosca de ladrillos. Justo detrás tiene lo que es el manantial de la Teja, que se conoce. Desde ahí el agua en época andalusí se transportaba por una conducción elevada, un acueducto para que nos entendamos, hacia la zona del puente del Cauz, que se encontraba en la Alameda, más o menos a la altura de la heladería Lobato, y de ahí se ramificaba por varias acequias ese agua. Decir también que bastante interesante en época andalusí es el sistema de Calle Los Ángeles, que es un sistema donde se alcanza el nivel freático a través de la excavación de galerías. En esa zona tenemos tanto galerías verticales en calle San José, que son pozos, lo que conocemos como pozos, galerías horizontales, que es lo que conocemos como minas de drenaje, y desde ahí se captaba ese agua y se drenaba, se alcanzaba el nivel freático y se regaban sobre todo lo que son las huertas de regadío de la zona del partido de Manzanares, que coinciden más o menos con lo que conocemos hoy como Plaza de Andalucía. Coín nació por el agua. La huerta era la riqueza fundamental. Una persona con una huerta, que una fanega o fanega y media podía tranquilamente vivir, por lo menos no pasaba hambre. Los productos se vendían mucho más caros, entonces el agua era fundamental, porque la huerta sin el agua no existe. La agricultura de Coín y su prosperidad se obedece a la fertilidad de los campos, lógicamente, obedece a la laboriosidad de los coineños y, por supuesto, a la posibilidad de transformar todo eso en una riqueza, en fin, la plusvalía que genera esa industria, ¿no? La importancia del agua en Coín hay que verla desde dos vertientes. El agua agraria, que pertenecía a la comunidad de regantes Los Llanos Las Juntillas y propiedad de todas las tierras regables de Coín. Eso cambia ya cuando en los años 80, ya en democracia, se aprueba la ley del agua que dice que el agua es pública. En aquel momento el agua es privada y el agua del nacimiento pertenece a las tierras de regadío y el agua de estos manantiales que estamos hablando pertenece a los particulares que tienen fuentes en sus casas o a las fuentes públicas que, como esta, que se le da una parte de ese agua para que, como dice el nombre, el público pueda disfrutar de ese agua. Coín sin el agua no sería lo que es ni lo que fue históricamente. Los hispanos musulmanes ya hicieron una serie de arreglos, de acequias, de conductos de agua para que Coín fuese proveído perfectamente.
Estos grupos, cuando llegaron a la zona, vieron que lo que es el pequeño valle de Dacuán actual, lo que es el Casco Viejo y aledaños, tenía muchas fuentes que salían por su propio peso. Yo creo que ahí empezaron a montar, los pequeños grupos tribales empezaron a montar sistemas de irrigaciones, digamos, cómodos, fáciles, sin grandes estructuras de acequia, como ocurrió ya después en el siglo XIII, XIV y XV. Entonces aprovecharon esas pequeñas urgencias para crear grupos clánicos, digamos, pequeñas alquerías, que en un momento dado del siglo X, XI, no lo sabemos exactamente, esas pequeñas alquerías se unifican y forman lo que llamamos Dacuán y después se llamó Coín. La alquería es la unidad básica del poblamiento en época andalusí. La alquería podemos traducirlo por aldea, podemos hablar de que eran pequeñas poblaciones, casi todas tenían una torre, se habla de torres de alquería. Las poblaciones más grandecitas ya incluían recintos, ya incluían castillos, tenían mejores defensas y más aparato defensivo, ¿no? Si estuviéramos en un pueblo de la campiña, muchísimos municipios andaluces que no tienen el privilegio que tenemos nosotros en cuanto a la abundancia de agua, pues obviamente la cultura en torno al agua es muy diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una cultura de una riqueza privilegiada de agua. Lo que es el surgimiento, ¿no?, del borbotón de agua ese era algo espectacular, ¿no? Era como un globo cristalino, dice, de 3 varas, ¿no?, y que salía constantemente, ¿no?, y que la diversión de los coineños en ese tiempo eran ir al nacimiento a tirarle piedras gordas o palos grandes, porque si lo tiraban a donde brotaba, el propio brote del agua lo volvía a expulsar y servía de diversión, ¿no?, a los chavales. Ibn Ascar habla de que el río de Coín se cerraba mediante un sistema de compuerta para que el agua se acumulara en un lugar y dejar el resto del cauce sin agua. En ese momento los peces se quedaban sin agua y era muy fácil capturarlos. Y resulta que yo leo esto, se lo comento, lo leo en árabe, en una fuente que se llama Ibn Ascar, el Tarikh Málaga, la historia de Málaga, lo leo y se lo cuento a Antonio Ordóñez y me dice, pero si eso existía en Coín hasta los años 50, le llamaban la secá y la gente lo hacía unas cuantas veces al año, es decir, cortar la corriente del agua para permitir la captura de los peces. Es decir, esa costumbre andalusí, que está reflejada en una crónica del siglo XIII y que se refiere a hechos del siglo XII, se vino realizando en la localidad de Coín hasta los años 50 del pasado siglo, del siglo XX, lo cual indica que algunos de estos comportamientos antropológicos han tenido continuidad después de la conquista castellana, a pesar de la dureza de la conquista castellana, que en el caso de Coín fue manifiesta. Hasta hace 30 años por ahí aproximadamente, un día concreto del año, se pasaba el agua hacia la torna de Bar de Perales y se cortaba todo el tramo del río Nacimiento, cuando el río Nacimiento tenía agua. Entonces se secaba y se cogían los peces, era una fiesta muy bonita. Yo participé 2 veces de niño. Pues Virgilio, curiosamente, encuentra una cita del siglo XII de un poeta que viene aquí a Dacuán y que asiste a una escena en que un río se seca y se cogen los peces. Él me llamó y automáticamente yo digo, esta costumbre ha pervivido hasta hace 30 o 40 años. Algo increíble, que determinadas costumbres, bueno, pueden llevar más de 1000 años, se hayan mantenido hasta hace muy poco. Esta placa de mármol que tenemos aquí atrás recuerda en su epigrafía la industria molinera que existió en Coín, que fue posteriormente desmantelada y prácticamente al día de hoy ya ni conocemos. Fue una placa que instaló don Bartolomé Abelenda, siendo alcalde de Coín. Y bueno, decir como dato curioso que aquí en Coín sobre todo lo que se molturaba son los excedentes del cereal de secano que provenía de la Jara. En la Jara, como conocemos, hay grandes extensiones, son latifundios dedicados sobre todo al cereal de secano, al trigo, a la cebada. Y también es curioso el dato de que aquí en Coín existían muchísimos arrieros, tal como en Monda. Monda y Coín es un pueblo que en el siglo XVIII se contabilizan gran cantidad de personas trabajando en esto, ¿no? Precisamente. Esos arrieros lo que hacían realmente era llevar el género de la Jara hacia Marbella y el litoral occidental, que eran deficitarios en cereal de secano, y desde allí traían pescado y traían sal hacia el Guadalhorce, que aquí éramos deficitarios de esos dos productos. En el catastro del Marqués de la Ensenada
de mediados del siglo XVIII, se dice la cantidad de fábricas que daban trabajo a gran cantidad de personas, ¿no? Quiero recordar que en ese tiempo, a mediados del siglo XVIII, con las aguas del nacimiento se hacía mover, quiero recordar que eran 15 fábricas de harina, 15 fábricas de harina, con las del nacimiento solo. El Molino Nuevo, el primero, que estaría el más alto, el del Cañaveral, el de la Parra, el de la Plaza Alta, el de la calle de los Mesones, el de la Plazuela de Luna, el de la Gangarilla, el del Nogal, el de la Puerta de la Villa, el de la Cuesta del Fraile, el del Álamo, el del Molino de la Puente, el de las Cruces, el Molino del Infierno, el de Saladilla. Es un poco anecdótico que aquí vemos el agua que está cayendo aquí, ¿no? Pero la mayoría del agua que pasa por esta calle es toda subterránea, porque por aquí pasaba el caz, el caud o cauce del nacimiento que movía los molinos, pero también una serie de infraestructuras hidráulicas de fuentes privadas, de tubos para fuentes privadas, que si levantáramos la calle estaría entera llena de esos tubos, ¿no? En sus Conversaciones históricas malagueñas, que se publica a finales del siglo XVIII, Canónigo Medina Conde, cuando habla de los personajes importantes que habían, escritores, jurisconsultos, gobernantes, que habían sido en Málaga y en su comarca, en el tiempo de los árabes, en la Cora de Raya, que así se llamaba Málaga entonces, ¿no? Habla de algunos personajes que él no sabe situar porque dice que nace o mueren en Dacuán, en la Garbía malagueña, y dice, desconozco a qué pueblo corresponde en la actualidad. Claro, de Dacuán a Coín hay un proceso de siglos. Cuando habla de algunos jurisconsultos, concretamente de un personaje muy curioso que escribe sobre los anales de la historia de Málaga, viene a vivir sus últimos años a Coín, porque Coín en ese tiempo era la capital administrativa de la Garbía malagueña. Desde los años prácticamente 90 vengo reivindicando la necesidad de emplear el término algarbía frente a Axarquía, la algarbía, el occidente de Málaga, frente al oriente de Málaga. Es un término de unas connotaciones bellísimas y creo necesario reivindicarlo. Y Coín es la capital de esa antigua comarca andalusí, que desapareció su nombre en el siglo XVI, XVII más bien. El de Axarquía en realidad también desapareció, pero se reivindicó en los años 70 con un notable éxito, de tal manera que ahora todo el mundo conoce el oriente de Málaga como la Axarquía. Pues de esa misma manera me parece oportuno reivindicar el término algarbía, ese occidente malagueño, con Coín como su cabecera, sede además de un juez, de un cadí, el cadí de la Algarbía, que residía aquí en Coín, y creo que desde Coín se tiene que hacer un esfuerzo por reivindicar ese nombre y por tratar de aglutinar a todos los pueblos que conformaban esa antigua comarca andalusí de la Algarbía.